Esta semana el candidato republicano Donald Trump tiene agenda para viajar a la Florida, luego al estado de Texas y posteriormente a México para tratar de convencer a los votantes mexicanos a hacerlo por el Partido Republicano. Pero las preguntas más importantes son, ¿por qué Trump le conviene más a México que Kamala Harris? La guerra comercial con China beneficia a México y esto es lo más importante que deben conocer los trabajadores. Si Donald Trump gana la presidencia, se va a pelear con los chinos y México va a ser el ganador de ese conflicto comercial. Además, la inmigración ya no será un problema para México. En México es donde se están quedando la mayoría de los inmigrantes indocumentados que no pueden pasar a Estados Unidos luego que el gobierno demócrata de Joe Biden no quiere recibir a los inmigrantes indocumentados, creando en México una gentrificación. Además, Donald Trump podría abandonar el dólar para utilizar el peso mexicano. Atentos a ese dato porque te voy a decir por qué esto podría suceder en los próximos años de gobiernos republicanos de Donald Trump, ya que el peso mexicano se va a convertir en la moneda más fuerte en el comercio internacional, mientras Estados Unidos podría abandonar el petrodólar. Comparte esta información porque es importante para que todo el mundo se entere. Estados Unidos comenzará a pagar intereses de deudas externas que tiene con México. Los préstamos que México le hizo a Estados Unidos ya se han madurado y el gobierno de Trump será el primero en comenzar a pagar esos intereses. Pero te dejo una pregunta en el aire. ¿Cómo debería México cobrar este dinero? ¿Con dólares, con tierra o con oro? Te leo en los comentarios. Ahora bien, ¿por qué Donald Trump le conviene a México más que Kamala Harris? Kamala Harris, al igual que Joe Biden, no han hecho nada positivo por la economía mexicana, mientras que la mayoría de inversionistas estadounidenses que no le gusta la política ni forma de gobernar de Donald Trump por temor a perder su capital, lo van a transferir a la economía mexicana. Es decir, que sin darse cuenta Donald Trump es un activo para las empresas de nuestro país. Pero lo más importante es esto, la guerra comercial que se viene con China. Esto beneficiará a México de gran manera. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos donde sus empresas pueden traer todo lo que fabrican al país y no pagan impuesto, igual que los mexicanos pueden comprar cualquier cosa en Estados Unidos y traerlo a México y tampoco pagan impuesto. Pero cuando haya una guerra comercial con China, ahora que México tiene el corredor interoceánico, va a haber una ruptura empresarial y los chinos querrán amarrar a México con un tratado de libre comercio y Estados Unidos no va a soltar a México con ese mismo tratado. Entonces, esto será una conveniencia de ganar. México va a estar con los dos y así es como van a llegar nuevas inversiones a nuestro país. Si Estados Unidos representa el 40% de toda la economía de nuestro país, por la gran inversión que han hecho en nuestras fábricas y empresas. Imagínate si China hace una inversión de tal envergadura, México podría duplicar el Producto Interno Bruto. Y si hoy en día México es uno de los países más ricos, superando ya a Estados Unidos en PIB per cápita, imagínate tú lo que va a suceder cuando entre una avalancha de riqueza a nuestra economía. Esto va a traer nuevos puestos de trabajo, nuevas fábricas, además aumento en el salario de los trabajadores. Y uno de los temas que más preocupa a los mexicanos es el tema de inmigración. La inmigración ya no será un problema para México porque si Donald Trump construye el muro, en primer lugar mucha gente trata de confundir a la gente mexicana creyendo que si se construye un muro esto afecta a México. Pero construyendo este muro, la mayoría de inmigrantes de otros países ya no querrá migrar a los Estados Unidos porque sabrán que es imposible llegar hacia el norte. Entonces México se quitaría de encima el peso de la inmigración. Estamos cargando con el flujo migratorio que viene de Venezuela y otras naciones. Y ojo con este dato, el requisito que Estados Unidos siempre le ha pedido a México para la exoneración de las visas del pasaporte y así los mexicanos puedan entrar y salir de ambos países sin tener que ir a un consulado a pedir una visa, es que se detenga la inmigración ilegal. Ya los mexicanos
no emigran a los Estados Unidos ilegalmente, sino que Estados Unidos piensa que los latinos que están llegando sí son mexicanos, pero nosotros sabemos que no. Los datos dicen que se están mudando más estadounidenses a México todos los años que mexicanos a Estados Unidos por el crecimiento económico del país. Así que cuando la institución de inmigración se dé cuenta que México ha controlado la inmigración porque no están llegando inmigrantes distribuyéndose por todos los estados mexicanos y estadounidenses, posiblemente ya se le quite el pedido de visa al pasaporte de los mexicanos. Es decir, que Donald Trump podría convertirse en una sorpresa económica para nuestro país. Mientras muchos dicen que es un peligro para la economía, la mayoría de economistas dicen que México va a salir ganando por el pleito que va a echar Donald Trump con el gobierno de China. Además, en una presidencia de Donald Trump, según los expertos en finanzas, se podría abandonar el dólar para ejecutar el peso mexicano como la moneda nacional en los Estados Unidos. Esto suena un poco descabellado, pero cuando te lo explique lo vas a entender. Donald Trump es un economista y un empresario y sabe dónde hay dinero y dónde no. Sabe cuál es el valor real del dinero. Entonces, él sabe que los dólares de su país no sirven para nada, que no tienen ningún respaldo y que probablemente muy pronto dejen de existir. La mayoría de países productores de petróleo como Venezuela y Arabia Saudita quieren utilizar el peso mexicano para la venta de sus hidrocarburos, es decir, no vender sus productos con el petrodólar, sino utilizar el petropeso, que es la moneda que quiere crear Venezuela en unión con China y Rusia. Entonces, se dice que si Donald Trump es el presidente, podría ser el primero en adoptar la moneda mexicana por encima de los dólares. Quizás los dólares sigan funcionando como divisas estadounidenses, pero probablemente para hacer mercados grandes se utilice el peso mexicano. Y aunque esto suena un poco exagerado, no es del todo descabellado pensar que un economista que ha tenido tanto éxito como Donald Trump en los negocios se vaya a quedar fuera de una moneda que sí tiene valor real. El valor intrínseco que tiene el peso mexicano se lo da la producción de oro del país y la tenencia que tiene México en reservas de oro en Londres y en el Banco Central Mexicano. Es decir, que todo aquel que tenga dos dedos de frente sabe que el peso mexicano va a ser una moneda duradera que no perderá valor a través del tiempo, mientras que el dólar estadounidense se irá deteriorando cuando pasen los años. Además a esto, Estados Unidos comenzará a pagar los intereses de las deudas que México le ha prestado. Estados Unidos tiene una deuda externa con México enorme, muy parecida a la que tiene con China. Se dice que posiblemente para el año entrante la deuda de Estados Unidos con México supere a la deuda que tiene Estados Unidos con China. Es decir, que México habrá comprado la economía de los Estados Unidos y esto nos dará la oportunidad de tomar decisiones sobre las finanzas de ese país. Además, políticamente se podrán controlar los movimientos económicos estadounidenses. México se ha convertido en una de las empresas más importantes globalmente. Estamos hablando que China quiere un pedazo de México y Estados Unidos no se quiere quedar sin un pedazo del pastel, pero México lo está repartiendo entre sus ciudadanos. Por eso estamos viendo una distribución de la riqueza equitativamente y ya no solamente los ricos se benefician de las bonanzas de nuestro país, sino que a los más pobres también le está llegando su tajada. Tenemos la aprobación de la reforma judicial. Se le ha entregado la pensión a los adultos mayores y a aquellos adultos mayores que trabajaron en los Estados Unidos y hoy no tienen una pensión, también van a recibir una de parte del gobierno mexicano. ¿Están ustedes más que orgullosos que México se esté convirtiendo en una potencia económica mundial? Y si es así, me gustaría ver tu like y un comentario. Además, ¿por qué Donald Trump le conviene a México más que Kamala Harris? ¿Cuándo estuvo mejor la economía mexicana? ¿Cuando estuvo Donald Trump o cuando estuvo Joe Biden? Entonces quiere decir que si con Joe Biden no tuvimos ningún crecimiento económico de parte de los Estados Unidos, con Kamala vamos a tener las mismas políticas económicas. Pero si con Donald Trump la economía creció y la gente pudo desarrollar sus pequeños emprendimientos, pues ahora con más razón van a volver a crecer económicamente los pequeños negocios del país. La guerra comercial con China
es un beneficio para México, ya que mientras Estados Unidos y China se peleen por controlar el comercio a nivel mundial, México estará en el medio de los dos y puede negociar dos buenos tratados de libre comercio. Es decir, que si estábamos generando miles de millones de dólares con estos convenios, imagínense ahora cuando dupliquemos esas firmas. Es decir, que todas las empresas querrán tener sedes en nuestro país para aprovecharse. Por ejemplo, digamos que China tiene empresas que quieren vender productos en los Estados Unidos, pero no pueden hacerlo porque hay una guerra comercial entre ambas naciones. Si esas empresas ponen sus sedes en México, como México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pueden vender sus productos sin tener que pagarles ningún tipo de impuesto. Además, Estados Unidos va a tener las mismas sanciones de las empresas chinas. No podrán vender sus iPhone ni sus automóviles eléctricos de Tesla en el mercado asiático, que es enorme. China tiene cerca de 1.500 millones de habitantes y es la economía de mayor expansión en el último siglo. Es decir, que si Estados Unidos también tiene un contrato con México de tratado de libre comercio, pues puede vender todos los teléfonos, los iPhone y la mayoría de los carros eléctricos a los chinos sin pagar ningún tipo de impuesto porque tienen el mismo tratado con los mexicanos. Mientras nosotros nos vamos a quedar con todos los trabajos de las empresas chinas y estadounidenses y vamos a comenzar a generar mucho dinero con esa pelea entre Donald Trump y el gobierno chino. La inmigración ya no será un problema para los mexicanos en primer lugar, porque si se construye la barda fronteriza, ya los inmigrantes de otro país no llegarán a México y México no tendrá el problema migratorio que hoy tiene internamente. Además, los mexicanos ya no emigrarían ilegalmente a Estados Unidos porque al haber un control en las fronteras, probablemente ya tengamos la exoneración de las visas en el pasaporte. Esto será ganar, ganar para nuestro país. Trump podría abandonar el dólar y esto no lo ponemos en duda, ya que Donald Trump es inteligente cuando se habla de economía. Por eso la mayoría de los demócratas no lo quieren porque son populistas, pero sabemos que Donald Trump no apuesta para perder y México se va a beneficiar de ello, ya que dejar de utilizar los dólares para utilizar el superpeso mexicano en Estados Unidos, ¿se imaginan ustedes que ustedes puedan ir a las tiendas estadounidenses y no necesitar dólares para comprar, sino que sacar de su cartera unos cuantos pesos y compramos todo lo que nos dé la gana? Porque el peso incluso podría superar en valor la divisa estadounidense. Estados Unidos comenzará a pagarle a México intereses de la deuda. Fueron primero 34 mil millones de dólares y ahora se le va a entregar un nuevo préstamo que llevaría esto a 84 mil millones de dólares. Es decir, que México le está comprando la economía a los Estados Unidos y vamos a superar a China en deuda externa estadounidense. Los chinos quedarán en segundo lugar mientras México estaría en primer plano percibiendo los intereses del pago de la deuda externa estadounidense. Pero vuelvo y te pregunto, ¿cómo debería México cobrarle la deuda a Estados Unidos si ya los dólares no tienen ningún valor y pierden valor cuando se lo entregan a los beneficiarios? ¿Debemos exigir territorio o debemos exigir oro? Y si es territorio, ¿cuáles tierras le gustaría a los mexicanos que volvieran a las manos de nuestro país? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.